Para mí, es un honor estar aquí con todos ustedes, especialmente predicando la palabra del Señor. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad de Dios, ¿verdad? La mañana de hoy vamos a basar nuestra predicación en Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: nosotros vamos a leer el texto y luego vamos a pedirle a Dios que a través de su palabra el Espíritu Santo pueda aplicar la palabra a nuestra vida, y luego explicamos el texto y finalmente, con la ayuda de Dios Todopoderoso, aplicamos ese texto a nuestra vida. ¿Amén? Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11, y a medida que lo encuentren, según sus posibilidades, se ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, pidiendo siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Padre, bendito sea tu nombre. Padre, es un privilegio estar aquí reunidos para orarte, para glorificar tu nombre a través de los cantos, de las alabanzas, pero también para glorificar tu nombre a través de la palabra. Y también recibir bendición, corrección y aliento a través de tu palabra. Padre, te pedimos, y confiando en que el poder de tu palabra es la que puede hacer un cambio en la vida de nosotros, te pedimos, Padre, que en nuestra debilidad para aplicar tu palabra, sea el Espíritu Santo el que nos ayude con tu poder para poder aplicar esta palabra a nuestra vida. Padre, te pido que le des entendimiento a mis hermanos, y te pido por mí, Padre, que a pesar de mi debilidad yo pueda explicar el texto con claridad y aplicar el texto correctamente. Padre, en tus manos estamos. En nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. En cierta ocasión, un pastor veterano estaba pastoreando una iglesia. Después de años sirviendo en esa iglesia, recibió una carta para él inesperada, y era una pareja joven de misioneros que él había discipulado cuando ellos eran adolescentes. Y en la carta decía, y se la voy a leer: Pastor, nunca olvidaremos cómo nos enseñó a amar a Cristo y servir a su iglesia. Y ahora estamos en el campo misionero porque usted creyó en nosotros. Gracias por su ejemplo, sus oraciones y por nunca rendirse. Hoy sembramos donde usted sembró primero. Y
Para el pastor, con lágrimas en sus ojos, guardó su carta en la Biblia. Y más adelante en su vida, él confesó que esta carta fue un gran aliento en los momentos más duros de su ministerio. Y precisamente, ¿verdad?, eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a la carta de los filipenses. Y lo primero que nosotros vemos es que él le da un agradecimiento a Dios por la fidelidad de la iglesia en Filipos, por ser una iglesia digna de honor. Y antes de nosotros entrar en el texto, nosotros queremos dar un poco en contexto brevemente para nosotros entender esta carta de los filipenses. Y el autor de esta carta, obviamente, el apóstol Pablo. Los destinatarios eran los creyentes, aquellos que fueron redimidos en la iglesia, en la ciudad de Filipos. La fecha que se cree, ¿verdad?, según los expertos, que aproximadamente en el año 600 después de Cristo, 61 después de Cristo. Luego el apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero, donde estaba con Pablo y Bernabé, ¿verdad?, lo que nosotros vemos en el libro de Hechos. Y Pablo tuvo una visión de un hombre grande, un macedonio, y impulsados por esa misión, eso se encuentra en Hechos capítulo 16, Pablo y compañía viajaron a Filipos. Y ahí que Pablo escribe, ¿verdad?, y esta carta filipense, junta con otras cartas que se llaman la carta de la prisión. Pablo lo escribió desde una prisión, ¿verdad?, no una prisión como nosotros la conocemos, era una prisión en donde él estaba, ¿verdad?, y en malas condiciones. Las prisiones en ese tiempo eran difíciles, no es como ahora que no es lujo. Pero Pablo escribe esta carta desde la prisión. Y lo escribe con regocijo. Usted ve la carta, usted la pueden leer y usted ve el gozo del apóstol Pablo, aún estando dentro de esta prisión. También otro dato importante es que esta ciudad, Filipos, estaba ubicada en una ruta entre Roma y las provincias del este. Eso es importante porque Pablo, si nosotros vemos la vida de Pablo y las cartas de Pablo y estas, cómo él llevó el evangelio, él lo llevó a estas ciudades importantes. ¿Por qué? Porque de ahí se comenzaba a expandir el evangelio. Ahí comenzaba la misión a expandirse, a plantar iglesias. Y Filipos, esta iglesia, era importante en el ministerio de la expansión de la iglesia. A pesar de que esta carta de los filipenses es breve, es corta, la podemos leer en una sentada, como uno dice, contiene muchos temas de gran importancia. Y algunos de esos temas, obviamente, el aspecto de Pablo por ellos, habla también del gozo, habla del Dios trino, también el ejemplo de humildad de Jesucristo, la justificación solo por gracia y por medio de la fe solamente, habla de la vida cristiana, habla también de lo que es la generosidad, nuestra identificación con Cristo y la perseverancia de nosotros como creyentes, de los filipenses y también nosotros como creyentes. Pero en la mañana de hoy nosotros lo que vamos a estar enfocados es en la oración de Pablo por los creyentes hacia Dios, que nos muestra, y nosotros vamos a ver a través de esta exposición lo que es una iglesia digna de honor. Y la exposición la dividí en 3 enseñanzas. La primera, que va del versículo 1 al versículo 6, es una iglesia que participa en el evangelio. La segunda, del versículo 7 al 8, es lo que es una iglesia que participa en la gracia. Y la tercera y última enseñanza es una iglesia que abunda en la verdad y discernimiento. Esos son los versículos 9 y 11. Y todo esto hace una iglesia digna de honor. Ahora bien, la carta de Pablo a los filipenses comienza con un habitual saludo de Pablo, pero no se identifica, en esta carta no se identifica como apóstol. Es interesante porque él lo hace como siervo. Y eso es importante, esos detalles es importante que nosotros le prestemos atención. Se identifica como siervo. Y esto era en parte por la relación tan estrecha que tenía
con la iglesia de Filipo, y que no tenía que aprobar su apostolado. Eso por una parte, pero también y principalmente por lo que iba a decir más adelante. ¿Y qué era eso? Era el ejemplo de Jesucristo como el siervo perfecto. Ustedes siguen del versículo 12 en adelante y ustedes van a ver el ejemplo perfecto de Jesucristo como el siervo. Y eso, por eso Pablo comienza identificándose como un siervo. Y eso es importante para nuestra vida, porque lo que nos lleva a decir a nosotros es que nosotros somos servidores, siervos. Nosotros no somos mayores que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo entendía muy bien eso, y eso era lo que él también quería recordarle a los filipenses. Luego en el versículo 2 nosotros vemos que Pablo utiliza dos palabras que describen virtudes cristianas, y es gracia y paz. Muchas veces nosotros utilizamos esa, gracia y paz. Este saludo lo que estaba afirmando era la pertenencia y participación de las bendiciones de Dios a ellos. Eso era lo que ¿verdad? En hebreo siempre ellos decían shalom, la paz. Y si nosotros vamos a los evangelios, Jesucristo habla mucho de esto. Vayan a un sitio y denle la paz. Si no son dignos, que su paz regrese con ustedes. Pero Pablo estaba utilizando a estos hermanos de la iglesia de Filipos y dándole esa gracia y paz, porque ella era una iglesia que era digna de la paz de Dios y de la gracia de Dios. En los versículos 3 y 4 nosotros vemos que Pablo les deja saber a estos hermanos en Filipos el gran agradecimiento que tiene por ellos. Y nosotros doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, dice. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Él afirma que siempre que se acuerda da gracias a Dios, pero lo hace con gozo y también lo hace con constancia, ¿verdad? Constantemente. Y esto es un ejemplo no tan solo para los filipenses, pero para nosotros también. Muchas veces nosotros debemos acordarnos de uno de los otros y darle gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por cada una de aquellas personas, ¿verdad?, que han sido importantes en nuestra vida. Esto debió, ¿verdad? Cuando los filipenses escuchan esta carta, la leen, debió sentir una gran alegría para ellos. Y volviendo a nosotros, sería una gran alegría a nosotros recibir un agradecimiento de alguien, ¿verdad?, que ha sido influyente en nuestra vida. Por una parte, como creyentes nosotros debemos darle gracias a Dios y mostrar gozo por aquellas personas que nosotros hemos invertido, como hizo Pablo. Pero por otro lado y por otra parte, también es hermoso cuando hay un hermano que se ha invertido en nosotros y que muestra su agradecimiento y su gozo delante de Dios. Y no necesariamente, ¿verdad?, porque últimamente nosotros vemos que a veces esto sucede cuando nosotros tenemos una persona, un hermano que es importante, famoso. Gracias a la vida por ti. Pero ¿y los hermanos que somos menos? ¿No quiere Dios que nosotros seamos agradecidos con ellos? Tanto de una parte como la otra, si discipulamos a un hermano y somos agradecidos por Dios por la vida de ese hermano, igual en viceversa. ¿Por qué? Porque esto sería de gran consuelo y ánimo para nosotros, como lo fue para los hermanos de Filipo. Muchas veces nosotros necesitamos esto en nuestra vida, escuchar un agradecimiento de nuestros hermanos, como a Pablo le dio un agradecimiento a Dios por la vida de estos hermanos filipenses. Y no era que ellos eran perfectos, ¿verdad?, porque no hay iglesia perfecta, pero siempre es bueno, y eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos agradecidos uno con otros. Cada vez que el apóstol pensaba en cada uno de los santos de Filipo, daba gracias a Dios por él. Qué gran ejemplo nosotros tenemos para ser agradecidos con cada uno de nuestros hermanos. Luego en el versículo 5 al 6 dice: por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora.
Aquí vemos el motivo, aquí está el motivo del agradecimiento de Pablo. Y es por la participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y eso es bien importante porque muchas veces nosotros pensamos que el propósito de la iglesia no es el llevar el Evangelio. Y eso no es así, ¿verdad? Nosotros vemos en esta carta, y más adelante lo vamos a estar viendo, que Pablo le da gracias por la participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, constantemente. Los santos de Filipo, los filipenses, los hermanos de Filipo y Pablo eran compañeros en la misión de Dios, en la misión que Dios le mandó a cada uno de los creyentes, no a un grupo de hermanos, sino a cada uno de los creyentes. Esto se hizo evidente por la participación que tuvieron en suplir las necesidades del apóstol. Ellos se desprendieron de sus bienes, ellos se desprendieron de todos esos bienes para ayudar a Pablo, y al mismo tiempo colaboraron con él en la causa del Evangelio, en la predicación del Evangelio. Y no tan solo Pablo dio gracias a Dios por la participación de ellos en el Evangelio, sino como dice en el versículo 6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La perseverancia de los filipenses y nuestra perseverancia depende y dependía, en el caso de ellos, de que Dios los persevere por gracia. Este texto es lo que está diciendo es que lo que ellos estaban haciendo de la participación en el Evangelio, en la expansión del Evangelio, quien que le iba a dar fuerza, el que iba a completar la buena obra, era Dios. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda, nos impulsa. Nosotros Pablo estaba convencido de que el que comenzó esa buena obra en ustedes, en la expansión del Evangelio. Es hermoso ver cuando una iglesia se desborda, cuando dice vamos a evangelizar, y no tan solo en grupos, sino que lo hacemos individualmente. Eso es hermoso y Dios se alegra de eso. Dios bendice a esa iglesia, quizás no en número, pero mejor en crecimiento espiritual de cada uno de los miembros, de los hermanos que están en la iglesia, y gloria a Dios para él. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ellos participaban en esa gracia de Dios, y esa es la segunda enseñanza. Una iglesia que participa en la gracia de Dios, en los versículos 7 y 8. Y dice en los versículos 7 y 8, es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque lo llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. El apóstol Pablo les hace saber a los filipenses, a estos hermanos, que los llevaban en corazón, y era el gozo que sentía Pablo y la alegría que sentía Pablo, porque ellos eran partícipes de esa gracia de Dios en el ministerio de Pablo, en el ministerio del apóstol. No hay mayor bendición para una iglesia, mis hermanos, que ser partícipe de la gracia de Dios en el cumplimiento del ministerio del Evangelio. No hay mayor. No es una iglesia grande, no es una iglesia importante, es que nosotros cumplamos la misión de Dios a través del Evangelio. No puede ser una iglesia pequeña que no tenga muchos ministerios, pero si cumple lo que Dios nos mandó, que es la misión de Dios, es una iglesia bendecida por Dios. Qué triste ver cuando hay personas que vienen a iglesia buscando servicio y tienen ministerio de jóvenes, tienen ministerio de esto y tienen ministerio de lo otro. Lo que me dice a mí es que esta persona no ha crecido en el estudio de la palabra, porque nosotros no venimos a la iglesia a ministerio. Gloria a Dios cuando los hay, y es bueno que todas las iglesias lo tengan, gloria a Dios,
Pero nosotros venimos a la iglesia como creyentes a cumplir la misión de Dios, a ser equipados para cumplir la misión de Dios. Y en esas bendiciones que Dios nos da, esas gracias que Dios nos da, estamos juntos pasando esto, nos ayudamos, ¿verdad? Nos dan ese amor unos con otros, ¿verdad? Cuando necesitamos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, salud, económica, de todas, nosotros estamos dentro de la iglesia para ser animados unos con otros. Amén. Pero nosotros vemos a través de toda la Biblia que la gracia de Dios, lo importante es la misión, el cumplimiento de la misión de Dios. Y hoy en día hay muchas iglesias que se enfocan en ministerio, actividades, que no tienen otro propósito que satisfacer sus propias necesidades y no me vayan a entender, ministerios son buenos, como les dije anteriormente, gloria a Dios si los hay, pero eso no puede ser enfoque. Por lo general, a veces yo veo iglesias que todo el tiempo están enfocados en ministerio, en sus necesidades, en el yo, en lo que necesitan los hermanos, nada más aquí, pero cuando les dice hay que llevar el evangelio como comunidad, ir a la comunidad, lo que se escucha es un poco, ponen 20,000 excusas. Y créanme, esos los hermanos que van hasta, ¿verdad?, a llevar el evangelio como iglesia, se nos hace difícil predicar el evangelio solo. Y una persona que no en comunidad, eso no le nace, solo no lo va a hacer. Y eso es triste hoy en día. Pero en estos textos nosotros vemos todo lo contrario, que no hay mayor partícipe, no hay mayor propósito que ser partícipe del ministerio de la gracia de Dios a través del evangelio. Eso es lo que yo veo en esta carta y es lo que yo veo en todo el Nuevo Testamento y lo que veo en toda la Biblia, el cumplimiento de la misión de Dios. Con toda seguridad, Pablo y los filipenses se tenían en el corazón de forma recíproca, unos a otros. Pablo por ellos y ellos por Pablo. Lo interesante es que el apóstol no estaba basando ese gozo, eso que sentía por la iglesia, simplemente sentimentalmente o emocionalmente, sino en el desprendimiento, el apoyo y el sostén de la iglesia, que realmente lo amaba profundamente, y sobre todo que amaban al Señor Jesucristo. Ellos eran partícipes de la proclamación del evangelio. El testigo más grande que Pablo tenía de lo que sentía de esa amada iglesia era Dios. ¿Qué me dice esto a mí? Que muchas veces nosotros podemos decir, wow, hermano, yo te amo mucho, estoy orando por ti, pero nosotros tenemos el testigo más grande de que eso es verdad, de Dios es el que sabe eso. Así que mis amados hermanos, incluyéndome a mí, cuando nosotros decimos que amamos una iglesia, que amemos de verdad una iglesia, que nos amemos unos a otros, porque nosotros estamos delante de un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Y cuando estemos delante de Dios, dice el Señor Jesucristo que rendiremos cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Yo tenía la mala costumbre de alguien me pedía oración y yo sí, voy a orar por ti. No oraba. ¿Por qué? Pues no me acordaba. Pero la gracia de Dios llegó un convencimiento a nuestra vida que cuando alguien nos pide oración, dejamos lo que estamos haciendo y oramos. Pero si usted va guiando y usted recibe una llamada para orar, por favor no suelte el día, no suelte y no cierre los ojos, ¿verdad? Pero sí, tú sabes, debemos tener esto como costumbre, orar unos por otros. Lo que sentía Pablo era un amor entrañable, ¿sabes? Esto significa que era un amor profundo. Tú sabes cuando a veces, este ejemplo, ¿verdad? Pero es de las entrañas, ¿verdad? De algo bien profundo. Y a veces cuando a uno le da un dolor, que esto aquí ese es lo que se refiere. Un amor que duele, un amor que era verdadero. No un amor que a veces nosotros decimos que amamos a alguien y lo vemos haciendo algo mal y no lo decimos porque lo amamos. Eso no es amor, eso es odio.
porque está pecando en contra de Dios. Un amor es alguien que le va a decir lo que está haciendo mal, pero lo hace con amabilidad, ¿verdad? Lo hace con amabilidad. Pero ese amor que Pablo sentía por ellos no estaba basado en el amor de Pablo en sí, sino en la persona de Jesucristo. Y es ahí que nosotros debemos basar nuestro amor, en el amor de Cristo Jesús. El amor del Hijo de Dios había inundado al apóstol mismo, de tal manera que llegó a ser parte de ese mismo. De la abundancia del corazón habla mi boca. Y eso era lo que había pasado con el apóstol Pablo. Él no era perfecto, pero el amor del Hijo de Dios, de Jesucristo, había inundado al apóstol. No, mis hermanos, no hay amor más grande en este mundo que el demostrado por Jesucristo. El demostrado que se encarnó en la persona, Dios se encarnó en la persona de Cristo Jesús, vivió una vida perfecta, la que nosotros no podemos vivir como un ser humano. Él cargó nuestra culpa, nuestra transgresión, nuestro pecado delante de Dios. Él lo cargó en la cruz del Calvario, como estuvimos cantando, y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y es el mismo castigo que aquellos que no están en Cristo Jesús van a estar expuestos en el infierno. Y es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Él cargó esa ira de Dios sobre sí. Mis hermanos, a veces nosotros decimos que lo peor que puede estar pasando en nuestra vida, o en la vida en la vida de los que están en el infierno, es que Dios no va a estar ahí. Y no es así. Lo peor que le puede estar pasando a ellos es que Dios está derramando eternamente su ira en el infierno. Porque Dios no es Satanás que va a estar ahí reinando, como a veces lo vemos en Hollywood. Quien va a estar ejerciendo el castigo es Dios. ¡Wow! Ustedes pueden imaginar, Cristo, nuestro Cristo, resistió ese castigo para que aquellos que hemos entregado nuestra vida en Él, nosotros no sintamos eso. Él pagó en la cruz nuestra culpa, lo que nosotros le debíamos a Dios, y gloria a Dios por eso. Pero también finalmente resucitó, venciendo el pecado y la muerte, y garantizándonos a nosotros que Él nos va a resucitar en el día del juicio final. Que nosotros vamos a ser resucitados así, con el poder que lo resucitó a Él. Nosotros tenemos el resucitado. Y es en ese amor en que Pablo estaba basado, en ese amor de Cristo por nosotros. Esto hace posible que la iglesia sea partícipe del Evangelio y de la gracia de Dios. El amor que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario y en toda su vida, y Él lo sigue haciendo y lo va a hacer eternamente. Lo mejor que nosotros vamos a estar en el cielo con Dios es que Dios va a estar derramando su amor. Cristo va a estar con nosotros derramando su amor eternamente para con nosotros. Gloria a Dios por eso. Y hay otras cosas que vamos a ser beneficiados en la eternidad con Él, pero lo principal es ese amor que Dios va a estar derramando por nosotros. Pero hay algo más que Pablo le pidió a Dios, que le diera a la iglesia de Filipo, y que el propio Dios quiere que cada iglesia tenga, para que sea una iglesia digna de honor. Y esto es que la verdad y el discernimiento abunde, que es la tercera y última enseñanza. En estos 3 versículos nosotros vemos que no tan solo Pablo les dice a los filipenses lo que le pidió a Dios, sino el por qué. Y el versículo 9 lo dice: y pido esto en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. El apóstol aseguró a los filipenses que oraba por ellos en forma regular. Nosotros lo vimos en el versículo 3, pero en el versículo 9 establece cuál era ese contenido de esa oración. A pesar del amor que ciertamente los hermanos, los santos de Filipo, le demostraban a Pablo y a Dios, la petición del apóstol Pablo a Dios era que ese amor abunde aún más y más. O sea, que continúe esté en crecimiento ese amor
pero en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Imaginen lo que Pablo estaba queriendo decir, es que aún nosotros demostrándole amor a los demás, ese amor de Dios, esto no se acaba ahí. Esto tiene que seguir aumentando cada día más, aumentando cada día más. Y esa tiene que ser nuestra petición, que nuestro amor aumente más. Pero le voy a decir algo. La manera en que ese amor aumente más es poniendo situaciones difíciles en donde nosotros podamos demostrar ese amor que nosotros sentimos por los hermanos, por los perdidos, por a Dios mismo. A veces nosotros decimos cuando estamos emocionados, Dios te amo, pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Pero Pablo estaba pidiendo a ellos que ese amor aumentara más y más. Pero ¿qué implica estas peticiones a nosotros como iglesia? Y es una visión espiritual completa para conocer la plena semejanza a Cristo. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros desarrollamos una visión espiritual completa para conocer esa imagen de Cristo, esa semejanza a Cristo, para nosotros asemejarnos a Cristo Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Número 1, el conocimiento verdadero. Esto se refiere al conocimiento de la salvación a través del Evangelio. Y no es tan sencillo. Como creyentes nosotros debemos crecer en el conocimiento de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. A veces nosotros pensamos, sí, Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nosotros y se resucitó. Gloria a Dios, eso fue. Pero estudien lo que sucedió ahí. Miren en la palabra lo que sucedió ahí, todas las implicaciones que sucedió ahí. Vayan a Génesis, en la creación, y compárenlo con lo que hizo Cristo en la cruz, y ustedes se van a dar de cuenta que todo lo que dañamos en la perfección del jardín del Edén, Cristo lo vino a restaurar en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos gozarnos con eso y crecer en conocimiento para que seamos más humildes. Y yo les garantizo algo, que cuando nosotros vamos a Dios conociendo eso, lo que tiene que hacer un cristiano verdadero, lo que va a producir un cristiano verdadero es humildad. ¿Por qué Cristo hizo eso? Todavía yo me pregunto, ¿por qué lo tuvo que hacer? Porque mi vida no muestra nada en mi vida que yo sea merecedor de eso. Al contrario, cada día me doy cuenta más del amor de Dios, de la misericordia que tiene, la misericordia constantemente que tiene Dios para con nosotros. Y lo triste es que muchas veces nosotros no mostramos misericordia con los demás. Así que debemos crecer cada día más en conocimiento de lo que hizo Cristo en la cruz. Lo segundo es todo discernimiento. Se refiere a poner en práctica un estilo de vida cristiano digno de honor. Esto es lo que nos va a llevar a la madurez cristiana. Cada vez que ¿cómo nosotros vamos a desarrollar ese discernimiento? Estudiando la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nosotros vamos a un sitio y comienzan a hablar de la palabra de Dios, y automáticamente hay algo que tú dices, no sé lo que está mal, pero yo sé que está mal eso. ¿Por qué? Porque cuando entre más nosotros estudiemos la palabra de Dios, vamos a tener discernimiento para tomar todas las decisiones. ¿Me conviene esto? ¿No me conviene? ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esto va a glorificar a Dios o me va a alejar de Dios? Y si me va a alejar de Dios, mi discernimiento tiene que ser, no, yo no voy. No importa lo que sea, no voy a tomar esa dirección. Luego los versículos del 10 a 11 nosotros vemos que el apóstol continúa diciéndole a los filipenses para qué hizo esa petición, y dice, a fin de que escojan lo mejor, escuchen bien, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y viene y dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. Aquí el apóstol menciona 3 elementos que son indispensables para que una iglesia pueda ser digna de honor. El primero es que sepan escoger lo mejor.
en la vida cristiana debemos tener el discernimiento para escoger lo que es mejor para nuestro crecimiento espiritual, como les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es que nosotros vamos a escoger lo mejor que nos conviene según nuestro juicio, según lo que nosotros creemos. Nosotros todo el tiempo lo que vamos a escoger es estar más cómodos, estar en nuestra zona de confort. En otras palabras, escogemos o ponemos a Dios en el lugar que no le corresponde. Y esto es, mis amados hermanos, por favor, no escojamos a Dios en segundo lugar. Y de manera diaria, muchas veces los errores que nosotros cometemos es que escogemos todo antes que Dios. El trabajo, nuestra familia, y nosotros, nuestra familia tenemos que honrarla, ¿verdad? Porque si no, somos mentirosos, ¿verdad? Pero escogemos todo antes que Dios. Muchas veces, y yo veo esto es triste, en donde hay hermanos que dicen que aman a Dios, que son creyentes verdaderos, pero no hacen más que un hijo tener algo de deporte, de música, de lo que sea, un domingo, y ellos tranquilitos de la vida, vámonos, que Dios sabe. He escuchado, hasta por gracia es, por gracia. Jesucristo murió por su esposa. Y uno coge primero a los deleites del mundo por lo que Él nos mandó a congregarnos. Miren, léense Hebreo. Cuando habla, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso no es simplemente un mandato, eso es juicio que lo que está dando. Lean el contexto. Un juicio. Si tú dejas de congregarte, es pecado, a Dios no le agrada eso. Es que Dios conoce mi corazón. Claro que conoce tu corazón, que está dañado y podrido. Claro que sí. Por favor, una vez a la semana, muchas veces necesitamos glorificar a Dios. Pero es que esto no es, mira, eso es demasiado de legalista. Eso no es legalista, eso lo dice la palabra de Dios. Y si nosotros creemos que esto que está aquí es inspirada por Dios y que es la verdad de Dios y que es la palabra de Dios, ¿qué vamos a decir? Lo contrario, no, negativo. Si Él nos manda a congregarnos, manda a congregar. Pero pastor, es que el domingo, mira, el trabajo, Dios te manda a que confíes en Él. Hay excepciones, pero no puede ser una norma en nuestra vida. Escojamos a Dios siempre en último lugar. Y Pablo apela a esto, que cojamos lo mejor. Pero ¿qué es lo mejor? Y la palabra que Pablo utiliza aquí en hebreo, lo que quiere decir es, esta palabra que utiliza de escoger lo mejor, era la palabra que se utiliza para las personas que buscaban metales preciosos, que escogían lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Ellos escogían eso porque lo que solo le iban a tener ganancia. Eso era lo mejor para ellos, para su futuro. A eso es lo que Pablo apela, a que ellos y nosotros escojamos lo que es mejor. Y como dijo el mismo Dios, Jesucristo, dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y dice, todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Qué es las demás cosas? Todas las demás cosas, trabajo, todo lo demás. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y eso nos estaba diciendo aquel que nos salvó en la cruz del Calvario, aquel que vamos a pasar la eternidad con Él. A ese, por eso es que nosotros podemos descansar en eso. Por eso es que nosotros podemos descansar. No, Dios, yo voy a hacer lo mejor. A ti te voy a poner primero de boca y de hechos. Lo segundo que Pablo le estaba diciendo es: sean puros e irreprensibles. Pablo le pidió a Dios que los filipenses pudieran ser puros e irreprensibles para que fueran encontrados de esa manera en el día que Cristo vuelva. Y esa es la oración que Pablo y que Dios quiere para con nosotros, que seamos puros. No, eso no quiere decir perfección. Esto es que nuestra mente, como la mente del rey David, esté constantemente buscando a Dios. Porque vamos a pecar, sí, claro que vamos a pecar. Todavía estamos luchando con una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Pero nosotros necesitamos cada día, Dios, perdóname, ayúdame a ser puro, buscar esa pureza, buscar el
cada día pecar menos, ser irreprensible, que nadie nos pueda señalar como mentiroso. No quiere decir perfecto, podemos cometer errores, le pedimos perdón a Dios y a los hermanos que ofendemos. Si nosotros pecamos en contra de un hermano, es nuestro deber de perdonar, de ir a buscar ese perdón, porque créanme, si usted no va y resuelve esa situación, Dios no lo va a perdonar, porque tú no has entendido cuál es el perdón de Dios. Tienes que ir a resolver ese problema, pero debemos buscar esa santidad, debemos buscar esa pureza y ser irreprensibles, que eso era lo que Pablo le estaba pidiendo a Dios por ellos. Y 3, que sean llenos del fruto de justicia. Y esto se refiere a lo que el mismo apóstol Pablo dijo en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Dice que contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Pues entonces ese es el fruto, ¿verdad?, de justicia que Pablo le estaba pidiendo a Dios por los filipenses, y que Dios quiere que nuestra vida se lleno de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia, para todas las iglesias. Pablo le manifestó a la iglesia de Filipos que eran partícipes del ministerio, del evangelio y de la gracia de Dios, pero también le pidió a Dios que fueran llenos de un amor, que abunde el amor más y más, llenos de la verdad y del discernimiento. Que esa, mis amados hermanos, es la descripción de una iglesia que es digna de honor. Amén. Amén. Nosotros como creyentes podemos ser de esa manera. Como iglesia, claro que podemos ser de esa manera. Y a manera de recordatorio, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida como iglesia, como individuos? La respuesta es que seamos partícipes del evangelio y de la gracia de Dios. Como iglesia, nosotros debemos vivir en misión, en la misión de Dios, de alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Debemos ser partícipes de los que están trabajando en la proclamación de ese precioso evangelio de Cristo. No somos espectadores. Nosotros no somos espectadores, sino somos trabajadores de lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. La obra que nos designó a hacer. Hay hermanos que van, esos no son los hermanos que evangelizan, no, esos son los que están obedeciendo a Dios. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo. Como les dije al principio, no hay mayor cosa más hermosa que ver una iglesia que se derrama cada vez que dicen vamos a evangelizar todos juntos, vamos a ir, y se desbordan, porque no somos espectadores. Hay muchas maneras de hacerlo, por lo que hacerlo a través de nuestra iglesia local, orando, como dije anteriormente, saliendo a evangelizar, como hacen ustedes que van a la posada de amor, ¿verdad? Que van a hacer otras cosas, tuvieron un campamento. Eso es mostrar el evangelio, eso es buscar el evangelio, y proclamar el evangelio de afuera, porque nosotros estamos aquí, gloria a Dios por eso, pero necesitamos dejarnos equipar para nosotros ir llevar el evangelio, porque mis amados hermanos, yo no sé, pero cada vez que hay una muerte, ¿verdad?, y casi siempre las que conocemos son de famosos, pero cada vez que hay una muerte de alguien, se muere la gente todos los días así. Si no tenían a Cristo, ya no hay derecho. No hay rosario que se le pueda hacer. Pueden estar el resto de tu vida orando para que Dios, como creen los católicos, y son mentiras. Eso no va a suceder. Lo que nos toca a nosotros es proclamar el evangelio en San Germán, en Sabana Grande, en todos los lados que nosotros nos envíen, porque aquí que nos puso Dios, aquí los puso Dios a ustedes, tanto local, en Puerto Rico e internacionalmente. También cuando contribuimos económicamente a través de la iglesia local para la expansión del evangelio. Cada vez que ustedes dan para la Lottie Moon o Annie Armstrong, todo eso, muchos sitios nosotros no podemos ir. Cuando van a Guatemala, a Nicaragua, El Salvador, ¿verdad?, que con el hermano Josalí,
todo eso le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque estamos proclamando el Evangelio hasta los confines del mundo. ¿Verdad? Estamos siendo una iglesia obediente, están siendo una iglesia obediente al mandato de Dios, a la misión de Dios. Otra cosa para ser una iglesia digna de honor es una iglesia que crece en conocimiento de la verdad y el discernimiento. Y esto conlleva mucho sacrificio y perseverancia. Conlleva que nosotros dediquemos tiempo en la palabra de Dios para continuar adquiriendo ese conocimiento de la verdad y poder tener un buen discernimiento. Como les dije anteriormente, necesitamos, tiempo tenemos. Lo que no sabemos hacer es cómo administrar bien el tiempo. Porque créanme, a veces uno pasa mucho tiempo viendo televisión. Nosotros podemos sacar mucho tiempo, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Y no es malo, ¿verdad? Pero a veces estamos locos porque llega a las 8 de la noche, ¿verdad? Para que suene la cancioncita de BCN, ¿verdad? Para ver el juego, que están buenos. Pero somos así mismo para la hora de estudiar la palabra. Nuestro gozo de estudiar la palabra de Dios. Pidámosle a Dios. Mis hermanos, a veces no es fácil, pero hay que empezar a hacerlo. Y pedirle a Dios, Dios mío, dame amor por esto. Y créanme, cuando nosotros comenzamos, a veces no queremos parar de leer y estudiar la palabra. Hay muchísimas herramientas. Hoy en día nosotros tenemos muchas herramientas para nosotros predicar, pero aprender más de la palabra de Dios. Y muchas de ellas son gratis. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque se han levantado ministerios en donde han ayudado a la iglesia local a prepararse para nosotros crecer espiritualmente y crecer en conocimiento de la verdad y en todo discernimiento. Pero también debe haber un sometimiento a sus líderes, aquellos, Pastor Camilo, a los líderes de esta iglesia, porque Dios los ha puesto aquí para guiarlos a ustedes, para equiparlos a ustedes. Pablo oró a Dios para que los filipenses pudieran tener un amor que abunde más y más en toda verdad y un mejor discernimiento para que pudieran escoger por la pureza y por el fruto de justicia. Y ese debe ser nuestro anhelo. La pregunta en la cual nosotros debemos reflexionar, y yo quiero que ustedes se lleven, ¿es ese nuestro anhelo? Crecer cada día más, como dijo el apóstol Pablo. Debemos reflexionar en esa pregunta y pedirle a Dios que nos dé ese anhelo. Conclusión, mis amados hermanos, la vida del creyente tiene que honrar a Dios, no hay otra manera. La justificación debe producir justificación en nuestra vida. Si no hay fruto, no hay raíz, es superficial. Cristo nos salva y nos restaura la imagen de Dios en nuestra humanidad caída, pero los creyentes debemos demostrar las características de la familia de Dios. Todo eso para ser una iglesia digna de honor. ¿Para qué? Como dice el versículo 11, para la gloria y alabanza de Dios. Oremos. Padre amado y todopoderoso, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy en día nosotros tenemos estas cartas del apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Filipenses, dándote gracias por la vida de ellos, Padre amado. Y nosotros hemos visto cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida, tanto individual como iglesia. Pero sin ti no lo podemos hacer, Padre. Sin tu poder, sin tu amor, no lo podemos hacer, Padre. Gracias por el amor que tú derramaste sobre nosotros a través de la encarnación de Cristo Jesús, a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús, de su vida perfecta y de haber resucitado. Gracias por demostrarnos ese amor, Padre amado. Padre, yo te pido por aquellas personas que no han entregado su vida a ti. Yo te pido, Padre amado, que no quizás por lo que yo prediqué, sino por tu palabra, Padre amado. Que eso que se escuchó cabe bien profundo en su corazón. Y que sea el Espíritu Santo el que le quite la venda, el que transforme esa vida. Y ellos puedan creer en Cristo Jesús, entregar su vida a Cristo Jesús y ya no ser parte más de aquellos que tú vas a derramar tu ira en el infierno, sino que van a estar disfrutando de ti y glorificando tu nombre para siempre, Padre.
Gracias te damos, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por esta iglesia, esta hermosa iglesia. Tú continúes perseverándolo, tú continúes dándole ese amor por el evangelismo, Padre amado, y guíalos, Padre amado, y acompaña a cada uno de los que estamos aquí. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.